Al enterarme de que iba a casarme con ese alfa tan frío, todos mis amigos Omega se preocuparon muchísimo. Tal como ellos imaginaron, después de casarnos, empecé a ser completamente ignorado. Cada día me quedaba solo en una habitación vacía. Pero para mí, ahora esa indiferencia ya no significa nada. Que me quiera o no, que me preste atención o no, ya no es algo importante. ¿Por qué? Mientras miraba cómo el alfa se terminaba el vaso de agua tibia, sonreí apenas. Si no estoy satisfecho, entonces buscaré la forma de satisfacerme yo mismo. La puerta se cerró con un clic, y el alfa entró al salón aflojándose la corbata. En cuanto escuché sus pasos, salí enseguida de la cocina y lo saludé con una voz suave. «Has vuelto, la cena ya casi está lista. Hoy aprendí con la señora que nos ayuda algunas recetas que te gustan. Luego me dices qué te parecen». Archer asintió, y pasó junto a mí sin mirarme. Era difícil creer que con una relación tan fría como la nuestra, solo llevábamos medio año casados. Apreté los labios y volví a la cocina para prepararle la cena. No tenía derecho a enojarme por su actitud. Después de todo, este matrimonio fue algo que yo mismo insistí en conseguir. Desde pequeños crecimos juntos, y yo siempre sentí algo por Archer. Después de que nos diferenciamos como alfa y omega, ese sentimiento se volvió aún más intenso. La compatibilidad casi perfecta de nuestros feromonas, sumada a lo mucho que me gustaba Archer, hacía que lo deseara constantemente. En mi cabeza no pensaba en otra cosa que en comer y en Archer. Después de graduarnos, nuestras familias empezaron a hablar de un matrimonio entre nosotros. Yo acepté encantado, asentía sin parar como un tonto y todos los días le rogaba a mis padres que apresuraran el trámite para que Archer y yo pudiéramos casarnos. Archer no quería, pero por presión de sus padres terminó aceptando. Cuando mis amigos Omega se enteraron de la noticia, se preocuparon muchísimo. Nos conocíamos desde hacía años, y ellos sabían mejor que nadie la actitud que Archer tenía conmigo. Intentaron convencerme con toda la sinceridad del mundo. «No, Brady, no puedes casarte con él. Despierta, es un amor no correspondido, no va a terminar bien. ¿No ves lo frío que es Archer? Capaz que te trate con indiferencia todos los días. Sí, y si después te deja solo en casa, ¿qué vas a hacer? No podemos permitir que un omega tan lindo como tú tenga que pasar su periodo de sensibilidad solo. Si aún estuviéramos en la época de escuela, tal vez me habría negado al matrimonio por su frialdad y me habría encerrado a llorar solo en mi habitación. Pero ahora, ya me había acostumbrado a su indiferencia. Que me quisiera o no ya no era lo más importante. Porque lo que realmente importaba ahora no eran nuestros sentimientos, sino los intereses de nuestras familias. El amor ya se podrá cultivar después del matrimonio. Además, miré el vaso vacío junto a la mano de Archer. Si no estoy satisfecho, entonces buscaré la manera de satisfacerme yo mismo. Archer terminó de cenar y se levantó para subir las escaleras. Yo no lo detuve, simplemente fui a darme una ducha. Cuando salí, ya había pasado media hora. Miré el reloj y subí las escaleras rumbo a la habitación de Archer. Desde que nos casamos, Archer nunca había dormido conmigo. Cada uno tenía su propio dormitorio, y vivíamos sin molestarnos. Yo no me quejaba de eso. Porque, en realidad, mi plan desde el principio era que con el tiempo Archer llegara a quererme. Primero casarnos, y luego enamorarnos. Me mostré como un omega amable y tranquilo, siempre a su lado, cuidándolo y dándole apoyo emocional. Y sí, esa táctica empezó a funcionar. Después de un tiempo conviviendo juntos, Archer empezó a ser un poco más amable conmigo. Al menos, ya no me ignoraba como cuando íbamos a la escuela. Todo iba en buena dirección. Pensaba que en poco tiempo, Archer acabaría enamorándose de mí de forma natural. El único problema era, que yo ya no podía seguir fingiendo tanto. Siempre he sido un tipo con la cabeza llena de ideas traviesas. En la escuela ya pensaba cosas indecentes todo el tiempo, y con Archer cerca era imposible no imaginar cosas. Y ahora, viviendo juntos, peor aún.
Archer era como un trozo de carne jugosa moviéndose delante de mí todo el día. No podía controlar mis pensamientos, y mi cabeza solo daba vueltas en torno a él. Aún así, no quería arruinar mi plan de amor con el tiempo, así que decidí buscar una forma más discreta de liberar tensión por las noches. Cada cierto tiempo ponía en la comida de Archer un poco de somnífero suave, nada dañino, solo para que durmiera profundamente. Y cuando ya estaba dormido, bueno, digamos que aprovechaba para desahogarme a solas. Esa noche era una de esas. La habitación estaba en silencio. Caminé de puntillas, abrí la puerta con cuidado y me acerqué a la cama. Archer dormía profundamente, respirando con calma. Suspiré aliviado. Lo observé un momento, su rostro tranquilo, la forma en que el pecho subía y bajaba al respirar. Y me obligué a apartar la vista. No podía seguir así. No era justo. Me di la vuelta, salí despacio y cerré la puerta. Esa noche no hice nada. Solo me quedé un rato sin dormir, pensando en lo absurdo que me sentía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Archer parecía de mal humor. Se tocaba el rostro de vez en cuando, y al fijarme mejor noté que tenía un leve enrojecimiento en las mejillas. Probablemente se había irritado por el poco descanso. Desvié la mirada con algo de culpa, fingiendo naturalidad. «Ah, Archer, ¿te duele la cara?», pregunté con voz preocupada. «¿Comiste algo muy salado anoche? Parece un poco hinchada. ¿Quieres que te traiga algo frío para desinflamar?». Archer me lanzó una mirada fría. «No hace falta». Parecía convencido con mi explicación, así que no insistí. Se concentró en su desayuno, y yo seguí sonriendo, jugando el papel del esposo omega perfecto. Le serví un café helado con cuidado y lo dejé frente a él. Por un instante su expresión se tensó, pero enseguida la disimuló. Tomó un sorbo, dejó la taza y salió sin decir palabra. Lo observé mientras se alejaba, con una sonrisa pequeña y cansada. Un rato después, también salí de casa. Me encontré con mis amigos omegas, y como siempre, terminamos hablando de nuestras vidas. Al final, como no, el tema volvió a mí. «Brady, ¿cómo van las cosas con Archer últimamente?», preguntó uno de ellos con cara preocupada. Le resté importancia con la mano. «Tranquilos, todo bien», dije sonriendo. Ellos suspiraron aliviados. «Menos mal. Si te sientes mal, nos lo dices. Te sacamos de casa y te llevamos a divertirte. Sí, o te presentamos a unos alfas guapos. Archer no es el único del mundo. Si te trata mal, solo dilo, ¿eh?». Me reí, guiñándoles un ojo. ¿Creen que yo, Brady, dejaría que Archer me pisoteara? No parecían convencidos, así que levanté 3 dedos. Lo juro. Si me trata mal, ustedes serán los primeros en saberlo. Se rieron, algo más tranquilos. ¿Y tu plan de enamorarlo poco a poco cómo va?, preguntó uno. «¿De verdad tienes paciencia, Brady?», dijo otro. «Yo ya lo habría mandado al diablo». Jeje, bueno, reí, ¿qué puedo decir? Cuando uno está enamorado, pierde la cabeza. Uno de ellos me tomó la mano y me miró serio. ¿Y si ese plan falla? Me quedé en silencio por unos segundos. Luego sonreí. ¿Fallar? ¿Yo? Soy un omega encantador, ¿cómo podría salir mal? Dije eso en broma, pero en el fondo sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si mi plan realmente fallaba? ¿Si Archer pedía el divorcio? Sacudí la cabeza, intentando no pensar en eso. Archer podía ser frío, distante. Pero poder casarme con él ya había sido cumplir mi mayor deseo. Incluso si un día terminábamos, al menos no me quedaría con arrepentimientos. Parpadeé para despejar la humedad en mis ojos y seguí conversando con los demás omegas. Mientras tanto, en la oficina de Archer. Despachó con fastidio a su secretaria y se quedó recostado en la silla, pensativo. Desde el matrimonio, su forma de ver a Brady había cambiado.
Y últimamente, aquellos sueños extraños que tenía cada noche lo desconcertaban más. Solo de recordarlos, su rostro se puso rojo. Se masajeó las sienes, desbloqueó el teléfono y escribió en el buscador. ¿Qué significa soñar cosas raras con una persona todo el tiempo? Aparecieron un montón de respuestas distintas. Abrió la que más se parecía a su situación. En los comentarios se leía de todo. Estás enamorado, hermano. Te estás despertando al deseo, ¿entiendes? ¿Seguro que esos sueños son normales? Archer se quedó mirando la pantalla, sin saber qué pensar. Llegué a casa antes de que Archer saliera del trabajo. Como siempre, él llegó puntual. Desde que entró, se cambió de ropa y se sentó a cenar, no dejó de mirarme con una expresión rara. No era una mirada hostil, más bien, algo confusa, tal vez hasta provocadora. Esa mirada me inquietó, pero también me pareció peligrosa. La noche anterior había sido demasiado intensa, y todavía me dolía un poco la cintura. Normalmente, cuando eso pasaba, solía darme un par de días de descanso antes de volver a buscarlo. Pero Archer tenía esa forma de mirar, con un leve desafío en los ojos, que despertó en mí algo que intentaba controlar, las ganas de volver a tocarlo. Le serví un vaso de agua con una sonrisa, preguntándole con voz suave cómo había ido su día. Su aroma y su tono mostraban cierta tensión. Bien, respondió, esquivando mi mirada y bebiendo el agua de un trago. Lo observé hasta que terminó. Solo entonces me senté, satisfecho. Esa noche, como siempre, esperé a que todo quedara en silencio antes de entrar a su habitación. Pero hoy Archer no dormía tranquilo. Fruncía el ceño, y una fina capa de sudor le cubría la frente. Me acerqué con cuidado, tratando de confirmar si estaba realmente dormido. Lo empujé un par de veces, y solo se quejó débilmente, sin despertar. Suspiré aliviado y levanté un poco la manta. Pero en cuanto la levanté, me quedé helado. Algo no era normal. Lo observé por un momento, y enseguida comprendí que su cuerpo reaccionaba distinto esa noche. Bueno, pensé con una sonrisa, al menos me ahorra trabajo. Me preparé, y subí con cuidado a la cama. Mientras me movía, recordé esa mirada que me había lanzado durante la cena, y no pude evitar jugar un poco, haciéndolo esperar más de lo debido. Su respiración se volvía más pesada, su cuerpo se tensaba, y el aire se llenó del olor de su feromona, mezcla de frustración, deseo y resistencia. Aquello lo hacía ver más humano. Me incliné junto a su oído, hablándole en voz baja. Tranquilo, abre los labios, solo quiero besarte un poco. Si te portas bien, te dejaré descansar. No sé si me entendió o si fue solo un reflejo, pero sus labios se entreabrieron. Sus manos se movían sin control, buscándome, y tuve que atraparlas suavemente para detenerlas. Lo besé con cuidado, dejándome llevar por el momento, hasta que de pronto sentí algo distinto. Me aparté un poco, mirando hacia abajo. Y en ese instante escuché algo entre sueños. ¿Brady? Mi cuerpo se tensó. ¿Lo había dicho de verdad? ¿O solo lo imaginé? Intenté escucharlo otra vez, pero ya había girado la cabeza y cerrado los labios con fuerza. Quizás lo había soñado. Aún así, me ardían las orejas, y me aseguré de que seguía dormido antes de continuar. Pero esa noche fue diferente. Archer se movía mucho, como si su cuerpo no pudiera decidir si rechazarme o buscarme. Sus manos me tocaban de manera inconsciente, y yo, en respuesta, lo calmaba del mismo modo. El aire se volvió pesado, cargado. Solo cuando lo vi respirar con dificultad, con el rostro completamente enrojecido, decidí parar. Lo limpié con cuidado, como siempre, y fui al baño a lavarme las manos. Cuando regresé, mi vista se detuvo en las sábanas, y me quedé sin palabras. ¿Seguía despierto? Levanté un poco la manta para comprobar, y sí, su cuerpo aún temblaba ligeramente. Me incliné preocupado, tocando su frente, su cuello, su pecho. Pero justo entonces Archer frunció más el ceño, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Se movió inquieto, respirando con fuerza,
los puños cerrados. Vi que estaba a punto de despertar. Entré en pánico, tomé el frasco del eliminador de feromonas y rocié la habitación antes de salir corriendo al pasillo. Poco después, Archer despertó sobresaltado. Se sentó de golpe, respirando con dificultad. Pasó un rato antes de que su corazón se calmara. Se frotó el rostro, mirando alrededor. No había nadie. Solo él, en una habitación silenciosa. Aspiró levemente el aire. El olor del eliminador de feromonas flotaba en el ambiente, suave y familiar. No era desagradable, pero por alguna razón, ese aroma le provocaba incomodidad. Suspiró, volviendo a recostarse. Sin embargo, los pensamientos y las sensaciones del sueño no desaparecían. La imagen del Omega seguía apareciendo en su mente, caminando por la sala, sonriendo mientras lo recibía, sirviéndole la cena. Archer permaneció mucho tiempo despierto, luchando contra esas imágenes. Al final, resignado, tomó unos pañuelos del velador y los llevó bajo las sábanas, intentando calmar su cuerpo. A la mañana siguiente me levanté temprano, dando vueltas cerca de la escalera, atento a cualquier ruido de su habitación. Pero Archer, que siempre era puntual, hoy no bajó. Pasó el tiempo, y recién cerca del mediodía lo vi aparecer, con expresión cansada. La señora de la limpieza ya había preparado la comida, y el aroma llenaba todo el comedor. Pero ni Archer ni yo teníamos hambre. Él comía distraído, con la mirada perdida en su plato. Yo lo observaba de reojo, apoyando la cabeza en la mano. Después de un rato de silencio, pregunté con aparente despreocupación. ¿Por qué te levantaste tan tarde hoy? ¿Te sientes mal? Archer se detuvo, y algo en su expresión cambió. De pronto, el aire se llenó de su feromona, espesa, dominante. La señora, siendo beta, no notó nada. Pero yo sí, el cuerpo me tembló, un cosquilleo me recorrió la espalda. Archer, dándose cuenta de lo que pasaba, se levantó rápido, cubriéndose el cuello con una mano, y subió las escaleras apresurado. El aire fue aclarando poco a poco, y yo recobré la calma. ¿Será que se acerca su periodo sensible?, pensé. Pero no, aún no era la fecha. Los alfas suelen tener ciclos regulares, a menos que haya algún factor externo, no cambian. Y Archer era demasiado correcto, mientras estuviéramos casados, jamás se acercaría a otro Omega. Así que no podía ser eso. ¿Entonces? ¿Podría ser por lo de anoche? Mi expresión se volvió seria. No lo habré dejado realmente alterado. 7. Por sentirme culpable con Archer, y también para observar mejor su estado, mentí diciendo que la señora que nos ayudaba tenía una emergencia, así que tomé su lugar para cuidar de él. Durante los siguientes días, Archer se mantuvo tranquilo, volvió a su rutina normal, y yo finalmente pude respirar aliviado. Parece que la última vez fui demasiado lejos, la próxima tendré que controlarme un poco. Mientras pensaba en eso, me quemé los dedos al cocinar. Los pasé por agua fría, pero el dolor seguía. Archer me miró, se levantó enseguida, tomó el plato de mis manos y me llevó al fregadero. El agua fría caía sobre mis dedos enrojecidos, y cuanto más miraba, más fruncía el ceño. Podrías contratar a otra persona, no hace falta que cocines tú, dijo con tono serio. Mi mente trabajó rápido, era una buena oportunidad para acercarme a él. Le sonreí suavemente y dejé escapar un poco de mi feromona más tranquila. No pasa nada, dije despacio. Me gusta cocinar para ti. Cada vez que te veo comer lo que hago, me siento muy feliz. Archer se quedó helado. Primero confundido, luego sorprendido, y finalmente, ruborizado. Su expresión era como si hubiera escuchado algo indecente. Sin decir una palabra, me soltó bruscamente, subió las escaleras y cerró la puerta con un golpe. El sonido resonó en el pasillo, y yo parpadeé sin entender nada. Archer nunca me había tratado así, normalmente me ignoraba, pero nunca se había molestado tanto. Sentí que algo dentro de mí también se encendía. Agité la espátula en el aire, enfadado. Bien, ya veremos quién gana esta noche. Arriba,
Archer se puso una inyección de inhibidor. Aún sintiendo que no era suficiente, tomó un parche y lo pegó detrás de su cuello. Las feromonas agitadas empezaron a calmarse poco a poco. Apretó la zona con los dedos, respiró hondo y murmuró con voz baja. Maldición. 8. Esa noche, Archer bebió sin sospechar el vaso de agua que le preparé. Esperé el momento justo y entré a su habitación para observar su estado. Durante el periodo sensible, las reacciones físicas no se pueden controlar fácilmente, y mis pastillas para dormir no serían suficientes para detener eso. Por eso, normalmente nunca lo tocaba durante esos días. Pero al recordar el aroma de sus feromonas de hace unos días, no pude evitar revisar con más cuidado. Tras confirmar que no había nada fuera de lo común, tomé mis precauciones habituales. Archer dormía inquieto, con el ceño fruncido. Yo miré sus labios, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Esta vez, pensaba hacerle pagar un poco por el mal rato del día. 9. Archer empezó a sentir una calidez extraña, intermitente, como si alguien lo provocara a propósito y luego se apartara. Su cuerpo reaccionaba con sensibilidad, sus feromonas se agitaban cada vez más. Quería moverse, abrir los ojos, pero apenas podía hacerlo. El calor regresó, junto con un aroma muy familiar. Alguien se movía lentamente sobre él. Archer apretó los dientes con fuerza, y con esfuerzo, logró entreabrir los ojos. Una silueta borrosa se movía encima de él. ¿Era un sueño? ¿Otra vez el mismo sueño? Archer, con frustración, levantó la mano y la apoyó sobre la otra persona. Yo, viendo su gesto, no pude evitar reírme entre dientes, disfrutando de cómo reaccionaba incluso dormido. Pero entonces, nuestras miradas se cruzaron. Esos ojos medio abiertos me helaron el corazón. Antes de que pudiera apartarme, unas manos firmes sujetaron mi cintura. Sentí la presión de sus dedos y un tirón que me dejó sin aliento. Mi mente se nubló. No puede ser. ¿Se rompió la protección? 10. Archer parecía confundido, como si no estuviera completamente despierto. Intenté apartarme, pero el aire ya estaba saturado de sus feromonas. Solo respirar un poco me hizo sentir débil, casi sin fuerzas. Me cubrí la nariz, intentando no inhalar más, pero era inútil. El aroma se filtraba entre mis dedos y me envolvía por completo. Entonces lo vi, un parche inhibidor pegado en su cuello. ¿En serio? ¿Justo hoy tenía que ser su periodo sensible? Archer, aún con la mirada perdida, me empujó con fuerza hacia el colchón. Mi mente quedó en blanco, ni siquiera tenía energía para resistirme. Solo alcancé a rodear sus hombros con las manos, temblando. Cuando todo terminó, permanecí quieto, sin saber cuánto tiempo había pasado. Miré mi abdomen con una mezcla de sorpresa y resignación. Genial, ahora sí que estoy en problemas. 10. A altas horas de la noche, probablemente por el efecto de los medicamentos, Archer se tambaleó y cayó sobre mí. Me tomó un buen rato empujarlo suavemente para apartarlo. Mis piernas temblaban, y cuando di unos pasos hacia la puerta, de repente recordé algo. Al voltear, todo estaba hecho un desastre, cualquiera podía adivinar lo que había pasado la noche anterior. A pesar del cansancio, limpié el suelo y pasé un paño húmedo por Archer para dejarlo más o menos decente antes de correr a mi habitación y cerrar la puerta con llave. Esa noche me dejó todo el cuerpo adolorido, incluso pasé varios días en la cama sin poder levantarme. Lo que más me molestaba era el estómago. Desde que Archer se había quedado dentro, no importaba cuánto me lavara, todavía sentía como si algo estuviera adentro, hinchado y extraño. Mientras yacía en la cama, sin darme cuenta masajeaba mi estómago con la mano. ¿Acaso el Archer en su periodo sensible fue demasiado intenso y me dejó algún efecto secundario? Habían pasado varios días sin verlo. Normalmente, durante su periodo sensible, Archer descansaba en casa hasta que terminara para volver al trabajo. Por el cálculo de días, su periodo estaba por terminar. Golpearon la puerta. La voz de Archer se escuchó desde afuera. Brady, ¿estás? Te traje algo de comer.
Me estremecí. No sabía si Archer recordaba algo de aquella noche. Después de un momento de vacilación, respondí. Sí. Archer entró y dejó la comida en mi mesita de noche. En lugar de irse de inmediato, se sentó a mi lado. Normalmente, Archer era distante y nunca me traía cosas, así que esto era completamente inusual. Mi corazón latía con fuerza, parecía que Archer podría recordarlo de esa noche. Tragué saliva y me aferré nervioso a la manta. El ambiente en la habitación se volvió extraño, Archer me miraba con un toque de culpa. Escuché que no te has sentido bien estos días, ¿fue por mis feromonas? Dijo con voz baja. No esperaba que mi periodo se adelantara. Perdón si te afecté. Me quedé mirando a Archer, sorprendida. Por su expresión, parecía que no tenía idea de lo que había pasado esa noche. Al darme cuenta de eso, me relajé y volví a mostrar mi lado de Omega dulce y atento. No pasa nada, sonreí. Seguro que has estado muy ocupado y cansado. Aprovecha estos días para descansar un poco. Archer me miró, parecía querer decir algo. Sus labios se movieron bajo mi mirada, y tras un largo silencio, asintió. Si necesitas algo, dímelo. Por primera vez, Archer cambió su actitud fría y empezó a cuidarme activamente. Me traía té y agua, se quedaba conmigo cuando estaba en cama, incluso me mandaba mensajes mientras trabajaba para preguntar cómo me sentía. Con el tiempo, empezó a invitarme a salir. Vimos películas, comimos fuera, paseamos. El ambiente entre nosotros cambió sutilmente. Aunque Archer no lo dijo explícitamente, estaba claro que eran citas, me estaba mostrando afecto, o quizá me estaba persiguiendo. Parecía que Archer finalmente se había enamorado poco a poco. ¿Qué pasa?, dijo, dándome un té caliente. ¿Hace frío? ¿Volvemos? No, quiero seguir paseando un poco. Miré a Archer y no pude evitar sonreír, mi cuerpo se agitaba con emoción. Aunque nuestra relación avanzaba, eso no impedía que continuara con mis travesuras nocturnas. Cuando mi cuerpo estuvo listo de nuevo, fui hacia un Archer dormido, completamente vulnerable. Su expresión y reacción revelaban que estaba disfrutando intensamente. Yo disfruté del momento, tras terminar, me levanté dejando todo limpio y ordenado. Al día siguiente, mientras pensaba en cuándo volvería a aprovechar la situación, sucedió algo inesperado. Brady, ¿estás cerca de tu periodo sensible? Esta vez, mi periodo, Archer sonrojado me miraba. ¿Quieres que te acompañe? Me quedé paralizado. Archer parecía tímido, como si fuera la primera vez que mostraba cariño. Era una confesión de afecto. Me sentí eufórico por su iniciativa, pero mi cuerpo aún estaba agotado de la noche anterior, y no podía corresponder. Además, si Archer notaba la hinchazón que había dejado la última vez, no sabría cómo explicarlo. Lo rechacé con pesar. ¿Lo dejamos para otra ocasión? Archer parecía a punto de llorar. 11. Aún así, Archer no se desanimó por mi rechazo, al contrario, parecía querer compensarme por todo lo que me había descuidado antes y empezó a tratarme con especial cuidado. Vi su cambio y finalmente no pude contener la curiosidad. ¿Por qué cambiaste de actitud de repente? Recuerdo que antes no me soportabas. Archer y yo estábamos en la misma clase desde el jardín de infancia. Desde que empezamos la escuela, su actitud hacia mí siempre fue fría, incluso despreciativa. Siempre me evitaba, si me acercaba, él aceleraba el paso para mantener la distancia. Las personas cambian, dijo, limpiando mis dedos después de tomar un trozo de pollo frito. Entonces, ¿por qué me odiabas antes? Archer frunció el ceño, como si recordara una sombra muy desagradable. Se tomó un momento para ordenar sus palabras. En esa época, estabas muy raro. En la escuela, a veces parecías normal, pero otras te sentabas en un rincón, riéndote de manera extraña y observando a la gente. ¿Yo? Sí, antes me gustaba fantasear con tener una relación intensa y dulce contigo, cuando pensaba en momentos íntimos, no podía evitar sonreír al mirarte. Archer continuó.
Y además, siempre escribías. Con voz vacilante. Historias, con contenido muy subido de tono y violento. Yo no lo leí a propósito, dije, solo una vez, pasando por tu asiento, se cayó ese cuaderno por la rendija del escritorio. Recordé que Archer se refería a los fanfics que escribía sobre nosotros. El contenido era complejo, lleno de fantasías que no podía realizar en la vida real, así que las plasmaba en ese cuaderno, que todavía guardo bajo mi cama en una caja metálica cerrada. Archer exhaló. Me daba mucho miedo. Yo, a mis 26 años, finalmente entendí por qué Archer me había evitado tanto tiempo. 12. Finalmente, conseguí empezar a salir con Archer. Pero mi costumbre de hacer travesuras con él a escondidas por la noche no había cambiado. Después de cada noche en la que me saciaba, solía rechazar a Archer al día siguiente. Él se veía tan desanimado y triste que daba lástima. Normalmente, me acercaba a Archer 3 o 4 veces por semana, casi cada 2 días. Últimamente, no sé por qué, me sentía cada vez más agotado. No solo era el cansancio físico, también dormía más de lo normal y pasaba los días sin energía, sin ganas de hacer nada más que estar en la cama. Preocupado por mi salud, decidí ir al hospital para hacer un chequeo. Cuando recibí los resultados, me quedé en silencio. Estaba embarazado. Calculando el tiempo, debía ser del día en que el periodo sensible de Archer se activó y, bueno, se rompieron algunas medidas de precaución. Para nuestra relación, esto podría ser algo positivo. Pero, ¿cómo se lo diría a Archer? ¿Estoy embarazado? Es tuyo. ¿Cómo pasó? Pues, desde hace tiempo, he estado jugando contigo por la noche a escondidas. Solo de pensarlo me dolía la cabeza. Así que metí el informe en mi vientre, pensando que si no lo veía, podría aguantar un tiempo antes de decírselo. Con ese informe, me sentía culpable y hasta entraba a casa con cuidado. Al abrir la puerta, Archer me vio haciendo como un ladrón. ¿Qué pasa hoy?, dijo mientras me acariciaba la cabeza y liberaba un poco de feromonas calmantes. Ven a cenar. Comí rápido y corrí escaleras arriba, dejando el plato tirado. Archer, con fruta cortada en la mano, me siguió lentamente. Bloqueé la puerta y lo dejé afuera. Brady, ¿estás bien?, preguntó con preocupación que no podía ocultar. ¿Qué pasa? Estoy bien, solo cansado hoy, quiero descansar un poco, dije, envuelto en la manta. Archer preguntó un par de veces más antes de irse a regañadientes. Pensé que podría seguir ocultando la verdad hasta que supiera cómo explicárselo. Pero al tercer día, descubrió el informe. Entré y vi a Archer con el ceño fruncido y sosteniendo un papel arrugado. Brady, ¿este es el motivo por el que me has estado rechazando? Dientes apretados, casi gritó entre los dientes. ¿De quién es? Su mano temblaba y su tono subió sin que pudiera controlarlo. El bebé que llevas, ¿de quién es? 13. Un miedo indescriptible se apoderó de mí, mis piernas se debilitaron y apenas podía hablar. Archer, calma, no es lo que piensas. Calma, te explicaré. Archer estaba furioso, las venas de su frente se marcaban, y su mirada era casi asesina. Nunca lo había visto tan enojado. Mi estómago dolía ligeramente por las feromonas, y solo quería escapar de esa presión. Con las piernas temblorosas, traté de alejarme hacia la puerta. Voy abajo un rato, llámame cuando te calmes, hablamos. No llegué a dar 2 pasos cuando Archer me agarró y me lanzó al sofá, atrapándome entre él y el respaldo. Brady, habla. Mientras pueda preguntarte, dilo ahora. Cerré los ojos y respiré hondo. Es tuyo. Archer se quedó congelado. ¿Mío? Sí, tuyo. Imposible, Archer me miró incrédulo. Nosotros, nunca. Sí, es tuyo. No hay vuelta atrás. La noche de tu periodo sensible, fui a tu habitación. Si no me crees, podemos comprobarlo en el hospital. Archer apretó los labios y me observó en silencio un largo momento.
se levantó, se sentó a un lado y empezó a revisar algo en su teléfono. Archer, ¿qué haces? Pregunté confundido. Viendo las cámaras. ¿Cámaras? Sí. Su expresión era seria, no parecía una broma. Hay cámaras en tu habitación. Me quedé sin palabras. Archer había revisado todas las grabaciones, no solo la noche de su periodo sensible, sino también las veces anteriores en que jugué con él por la noche. Una voz familiar sonó por el altavoz. Archer, ¿disfrutando? ¿Quieres más? Tan frío durante el día, y en la cama tan lindo. Uf, ni te imaginas lo cansado que me pone. Archer comentaba mientras veía las grabaciones. Te divertiste mucho, ¿eh? Mi rostro se tornó rojo. Te juro que es por sonambulismo. Archer me miró y sonrió de repente. Entonces, esta noche, muéstrame de nuevo tu sonambulismo. Extra. Archer dijo que empezó a gustarle de verdad después de aquel periodo sensible. Después de aquel sueño, que él creyó, reflexionó mucho y finalmente entendió sus sentimientos. Nunca fue que no le agradara, solo que las experiencias del pasado lo hicieron evitarme instintivamente. Ahora que lo tenía claro, quería compensar todo lo que nos habíamos perdido. Al escucharle, sonreí tímidamente. Archer me miró y dijo: En realidad, no necesitas seguir fingiendo ser tan dulce. No me disgusta tu personalidad original, quiero que seas tú mismo. Al escucharlo, dejé de fingir por completo. Desabroché su camisa y jugué con él frente a mí, quitándole el cinturón, extendiendo mis traviesas manos. Después de un rato, me recosté satisfecho, mientras Archer me miraba con una mezcla de frustración y ternura. No podemos, tocando mi vientre todavía plano, el doctor dijo que aún no está estable. Archer me miró a mí y luego a su propio cuerpo. ¿No quieres seguir jugando un poco más? Después de leer mis fanfics y revisar las grabaciones, Archer ya conocía mis travesuras. Movió su brazo frente a mí, tentador. ¿No quieres ver cómo cambio cuando estoy despierto? Tragué saliva. Está bien, juguemos un poco.